Audiencia de Qué Buena 89.3, muy buenos días. A nuestra amable audiencia del Colegio en Casa, bienvenidos a una emisión más de las orientaciones que tienen que ver con cada una de las áreas para estar más cerca de nuestros estudiantes. El abrazo, como siempre, a toda la comunidad educativa, docentes, administrativos, también para los padres de familia y para nuestros estudiantes. Hoy el turno es para el área de biología. Vamos a tener la orientación para los grados octavo y noveno con las docentes Yoli Elizabeth Delgado y la docente Jamie González. Así que estar pendiente a tomar apuntes para afianzar un poco más los conocimientos en cuanto a biología se refiere. Nos acompaña en este momento la profesora Yoli Delgado. Profe, muy buenos días. Jóvenes señoritas, a todos muy buenos días. Les habla la docente Yoli Elizabeth Delgado Murcia de la institución educativa Ismael Perdomo Borrero de Gigante Huila. El día de hoy vamos a trabajar la asignatura de biología del área de ciencias naturales para el grado octavo. Entonces vamos a iniciar recordando qué es la reproducción. La reproducción es la capacidad de los seres vivos para originar copias similares o idénticas de sí mismos. Pero ¿por qué es importante la reproducción? Porque mantiene la vida a lo largo del tiempo y porque con ella se sustituyen los individuos cuando se van muriendo. Recordemos también que existen dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual se da cuando hay un solo progenitor y origina nuevos organismos idénticos a él. Y la reproducción sexual se da cuando hay dos progenitores y el individuo tiene características de esos progenitores. En la reproducción sexual y asexual podemos encontrar que las plantas tienen estos dos tipos de reproducción. Es decir, una planta se puede reproducir de forma sexual o de forma asexual. ¿Pero cómo? La planta también se conoce como reproducción vegetativa. En la reproducción asexual en plantas es cuando no hay unión entre células. Por ejemplo, los tubérculos como la papa. Cuando nosotros cogemos una papa, la sembramos, de ahí nace una nueva planta. Esta planta produce más papas. O en los bulbos como el ajo. Cogemos un bulbo, lo sembramos, nace una planta y de ahí nacen más ajos. No necesitó de otra parte o de características sexuales masculinas y femeninas. Por eso se llama reproducción asexual, porque no hay unión entre células. Pero las plantas también tienen reproducción sexual. Se da cuando hay unión entre las células masculinas y las células femeninas. Esto ocurre durante la fecundación o la polinización de la flor. Recordemos que la polinización puede ser por el viento, puede ser por los insectos, puede ser por el agua o también por los seres humanos. Hay una parte supremamente importante en la reproducción sexual de plantas que es la flor. La flor es el aparato reproductor de las plantas. En la flor, en la parte externa, nosotros podemos ver filamentos y en la parte superior anteras y en esas anteras está el polen. En algunas ocasiones cuando nosotros tocamos una flor y después nos vemos las manos, vemos como unas pepitas. Ese es el polen. Esa es la célula sexual masculina de la flor. Pero internamente en la flor está el ovario y dentro de ese ovario están los óvulos, que son las partes femeninas de la flor. Cuando este polen ingresa por el estigma, baja por el estilo y llega hasta el ovario, se encuentra con el óvulo y produce la fecundación, que es la unión entre esta parte masculina y esta parte femenina para formar un nuevo individuo. En el caso de las plantas serían las semillas. Y estas semillas cuando se siembran ya forman una nueva planta. Ahora nos vamos a enfocar en la reproducción sexual en animales. Recordemos también que los animales pueden tener reproducción asexual. Los animales más sencillos, por ejemplo, la estrella de mar, si se le parte un pedacito de manito,
esa parte forma una nueva estrella y entonces esto es reproducción asexual. Pero ahora nos vamos a enfocar en la reproducción sexual en animales. En la reproducción sexual en animales existe una parte muy importante que es el aparato reproductor. Y en este aparato reproductor hay dos partes fundamentales que en este caso vamos a nombrar, que son las gónadas y los gametos. ¿Pero qué son las gónadas? Las gónadas son esos órganos que producen los gametos. ¿Y qué son los gametos? Pues son esas células sexuales. Por ejemplo, en los machos, las gónadas son los testículos y producen los espermatozoides, que son los gametos. Y en las hembras, las gónadas son los ovarios y producen los óvulos, que son esos gametos femeninos. Entonces recordemos que el aparato reproductor tiene gónadas y gametos. Pero estas gónadas pueden ser de dos tipos. Las gónadas pueden ser unisexuales o las gónadas pueden ser hermafroditas. ¿Qué es una gónada unisexual? Pues uni quiere decir uno, quiere decir que cada individuo tiene un tipo de gónada, o testículos o ovarios. Todos los vertebrados y muchos invertebrados poseen gónadas unisexuales. Nosotros los seres humanos poseemos normalmente gónadas unisexuales. O tenemos testículos u tenemos ovarios. Pero existen gónadas hermafroditas. ¿Qué quiere decir? Que un individuo posee tanto la parte masculina como la parte femenina. Tiene los dos tipos de gónadas, tiene testículos y tiene ovarios. Esto se da en muchos invertebrados, por ejemplo, en el caracol. Pero cuando ya existe la reproducción, es decir, la unión entre este óvulo y este espermatozoide, esa fecundación puede ser de dos formas. Puede ser fecundación interna o puede ser fecundación externa. La fecundación interna ocurre en las vías genitales de la hembra. Normalmente en los animales terrestres es cuando hay unión de los genitales de las dos partes, masculina y femenina. Pero también existe la fecundación externa. Es cuando la hembra libera al medio los óvulos que son fecundados por espermatozoides liberados por el macho. Esto puede darse en animales acuáticos. Por ejemplo, hay un pez hembra. Ella va nadando y va liberando sus óvulos. Y después pasa un pez macho. Este va pasando y libera sus espermatozoides. Externamente, el óvulo y el espermatozoide se unen y entonces se fecundan. Por eso se llama fecundación externa, porque se da por fuera del cuerpo de la hembra. La fecundación produce un embrión y este embrión, esta nueva característica, este embrión pues se desarrolla. Entonces, este desarrollo del embrión puede ser vivíparo, ovovivíparo o ovíparo. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es ovíparo? Es cuando el embrión se desarrolla dentro de un huevo en el medio exterior. Es decir, cuando el animal pone huevos. Por ejemplo, la gallina es ovípara. ¿Por qué? Porque después de que el gallo la pisa, ella pone los huevos en el exterior, después lo calienta y nace el nuevo individuo. En el medio exterior, ellos son ovíparos. Normalmente se da en las aves y en reptiles. El otro tipo de fecundación es ovovivípara. Se da cuando el huevo permanece dentro de la hembra hasta su eclosión. Entonces, la ovovivípara es cuando también se desarrolla por medio de huevos, pero este huevo está dentro de la madre. Esa es ovovivípara. Normalmente se da en tiburones y en algunos reptiles.
Y el otro tipo de desarrollo del embrión es la vivípara. Esta se da en el interior de la hembra, que además nutre al embrión. Normalmente se da en los mamíferos, es decir, en nosotros. Nuestro embrión se desarrolla dentro de nuestro cuerpo, en nuestro útero. Eso en cuanto al desarrollo del embrión. Pero cuando este embrión se desarrolla, puede tener dos tipos de desarrollo. Un desarrollo directo y un desarrollo indirecto. Entonces, vamos a ver qué es el desarrollo directo. Cuando las crías son similares al adulto, solo aumentan de tamaño y maduran sus órganos. Normalmente esto se da en aves, reptiles y en mamíferos. ¿Pero qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros tenemos en la casa una gatica enrasada. Cuando ella tiene los gaticos y nacen, nosotros vemos gaticos pequeñitos con características de los papás, pero los reconocemos perfectamente. Pero en el desarrollo indirecto no, porque el desarrollo indirecto, las crías son diferentes, nacen diferentes a los adultos y después, por un proceso que se llama metamorfosis, es que se convierten en adultos. Entonces, la metamorfosis es ese proceso de mudas y de transformación de un cuerpo, del desarrollo indirecto. Por ejemplo, las mariposas. Una mariposa, cuando pone sus huevos y este huevo eclosiona y nace, no nace una mariposa, no, nace una oruga. Cuando nosotros vemos un huevito que eclosiona y nace y vemos una oruga, nosotros no sabemos que eso es una mariposa, nosotros es un animalito, es un habichuchito. Pero esta oruga empieza a crecer. Después esta oruga se transforma en una pupa. Esta pupa, a través de cambios de niveles hormonales, se desarrolla y cuando se rompe, forma un adulto, en este caso una mariposa. Eso es la metamorfosis indirecta. Esta metamorfosis indirecta, entonces recordemos que cuando nace el bebé no sale idéntico a los papás, sino que sufre una transformación a través de un proceso llamado metamorfosis. Bueno chicos, es un gusto haberles hablado el día de hoy y espero nos volvamos a ver en algún momento y este trabajo les va a servir para desarrollar, para terminar el taller que están haciendo y para el próximo taller o el primer taller del segundo periodo. Gracias, nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias a la profesora Yoli Elizabeth Delgado por su orientación en el área de biología. Está para el grado octavo. Ahora pues le damos paso a la profesora Jamie González. Profe, bienvenida al Colegio en Casa. Muy buenos días. Es un placer saludar a todos los padres de familia y estudiantes que hoy nos escuchan y demás oyentes de la emisora Qué Buena. Espero se encuentren muy bien de salud y aprovechando estos momentos para compartir y estrechar mucho más los lazos familiares y así desearles muchas bendiciones y que Dios y la Virgen los proteja. Les habla la profesora Jamie Joana González y hoy vamos a reforzar un tema muy importante de biología para el grado noveno, el cual es la genética mendeliana sobre las leyes de Mendel. Recordemos que las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia, es decir, cómo es el proceso de transmisión de las características hereditarias de los padres a los hijos. De acuerdo a los experimentos que el naturalista austriaco Gregor Mendel, llamado el padre de la genética, realizó en los años de 1865 y 1866, se establecieron 3 leyes, las cuales constituyen las bases de la genética y sus teorías. Para explicar la primera ley, llamada principio de la uniformidad, retomaremos los experimentos que Mendel hizo, donde realizó cruces de razas puras entre guisantes conocidos como alberjas. Realizó cruces de alberjas de color amarillo
con otra especie más escasa de guisantes o alberjas de color verde. El resultado de este cruce fue que en la primera descendencia todas las alberjas o guisantes salieron de color amarillo. Por lo tanto, este carácter es dominante, frente al color verde, el cual es recesivo, ya que no se expresó, es decir, que ninguna planta salió de este color. Recordemos, estudiantes, que los caracteres dominantes, su genotipo se representa con letras mayúsculas y los caracteres recesivos con letras minúsculas. Para este caso, si escogemos la letra A, el carácter color amarillo, su genotipo homocigoto dominante, lo representamos con las letras A mayúscula, y el carácter color verde, al ser homocigoto recesivo, se representa con las letras A minúscula, Recordemos, chicos, que los cruces los podemos representar a través de cuadros o diagramas llamados Punnett, el cual es un cuadro parecido al que se utiliza para jugar triqui, en donde se colocan, para este caso, en la parte horizontal los caracteres dominantes A mayúscula, y en la parte vertical los caracteres recesivos A minúscula, Este cuadro o diagrama se emplea para calcular fácilmente las proporciones de los diferentes genotipos y fenotipos. Entonces, al cruzar el carácter dominante de alberjas de color amarillo, donde su genotipo es A mayúscula, con el carácter de alberjas de color verde, donde su genotipo es A minúscula, sus resultados al utilizar el cuadro de Punnett nos da que el 100% de las semillas de alberjas son amarillas, pero su genotipo resultante es heterocigoto dominante, A mayúscula, Eso nos quiere decir que aunque todas las plantas de alberjas, sus semillas salieron de color amarillo, al ser este el carácter dominante, en sus genes se encuentra guardado el carácter recesivo, es decir, el color verde. En la segunda ley de Mendel, llamada ley de la segregación, Mendel siguió cruzando especies de guisantes o alberjas, pero en esta ocasión Mendel utilizó las alberjas que se obtuvieron en la primera ley, es decir, los resultados de su anterior experimento, los cuales fueron los guisantes de color amarillo pero heterocigotos dominantes, A mayúscula, Esto quiere decir que Mendel cruzó las semillas de color amarillo, donde su genotipo es A mayúscula, con ellas mismas. El resultado le sorprendió, ya que encontró que un 25% de los descendientes eran de color verde, a pesar de que sus progenitores eran amarillos. Recordemos, muchachos, que aquí también utilizamos el cuadro de Punnett para representar este cruce, donde tanto en la parte horizontal como vertical del cuadro se colocan los genotipos A mayúscula, obtenidos de la primera ley, donde sus resultados nos ofrecen que el 75% de las plantas salieron de color amarillo y tan solo el 25% salieron de color verde. Podemos ver que en esta ley los caracteres que anteriormente no se expresaron, para esta ley sí lo hacen. Por este principio o esta ley podemos entender cómo un hijo puede tener los ojos verdes como su abuela si sus padres los tienen de color castaño o color café. En la tercera ley de Mendel, llamada ley de la independencia de los caracteres, enuncia que los genes se transmiten de forma independiente en los genes que no están ligados, es decir, que se encuentran en diferentes cromosomas o que están en zonas muy separadas del mismo cromosoma. Para llegar a esta conclusión, Mendel cruzó especies de guisantes o alberjas de color amarillo con forma lisa, los cuales resultaron ser dominantes, donde su genotipo se puede representar como A mayúscula, B mayúscula, con otros guisantes de color verde de forma rugosa, los cuales resultaron ser recesivos, donde su genotipo se puede representar como A minúscula, B minúscula, es decir,
Mendel quiso estudiar dos caracteres al mismo tiempo: el color de la semilla, amarillo, carácter dominante, y verde, carácter recesivo, y la forma de la semilla, lisa, carácter dominante, y rugosa, carácter recesivo. Como se cumplen en las anteriores leyes, la segunda descendencia resultante es heterocigota: A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Es decir, alberjas de color amarillo con forma lisa, pero en sus genes quedaría guardado los caracteres recesivos del color verde con forma rugosa. Luego, estos caracteres resultantes, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, Mendel los entrecruzó. Recordemos, estudiantes, que para esta ley también utilizamos los cuadros de Punnett, que nos sirven para determinar la proporcionalidad tanto genotípica como fenotípica de los descendientes. Los descendientes de este cruce, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, por A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, son el resultado de la combinación de gametos con todas las conformaciones posibles que se pueden dar en un heterocigoto. El resultado de este cruce para la tercera ley fueron 9 guisantes amarillos lisos, 3 guisantes verdes lisos, 3 guisantes amarillos rugosos y un guisante verde rugoso. Esta tercera ley de Mendel lo que pretende demostrar es que los rasgos se distribuyen de forma independiente y no interfieren entre ellos. Pero ustedes se preguntarán, ¿para qué se estudian las leyes de Mendel? Las leyes de Mendel explican la transmisión de la herencia genética, es decir, explican las reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de los padres a sus hijos. Es decir, por qué tengo características en que me parezco a mis padres y a mis abuelos. ¿Qué características puedo heredar de ellos? Como el color de los ojos, el color y la forma del cabello, el grupo sanguíneo, enfermedades, entre otros aspectos. También la importancia de las leyes de Mendel está en que, gracias a los estudios de este científico y de la importancia de los genes en el ser humano, se han descubierto mutaciones en los genes que pueden afectar el desarrollo del ser humano y ocasionar daños. Así, entre otras enfermedades, se han descubierto mutaciones que provocan la hemofilia, el síndrome de Down, el daltonismo, entre otros más. Gracias a los estudios de Mendel y a los posteriores de otros muchos científicos, y por extensión de la genética, estos se han podido aplicar a la ciencia en muchos modos. Se pueden realizar trasplantes de riñón gracias a los estudios de compatibilidad del donante y del que va a recibir el órgano. Los estudios de las células madre han propiciado que se puedan curar diferentes tipos de cáncer. Se han descubierto curas contra el sarampión, la bronquitis, la fiebre amarilla y otras enfermedades, o la fabricación de medicamentos. Con toda esta información quiero dejarles esta pregunta. ¿Tendrá alguna relación los estudios planteados por Mendel con lo que estamos viviendo hoy en día en el descubrimiento de la vacuna para el virus que está afectando la salud de miles de personas? ¿De qué manera podrá tener relación? Bueno, muchachos, les he dejado 3 actividades para reforzar este tema sobre genética mendeliana. La actividad 1 comprende la aplicación de lo trabajado en clase con unos ejercicios de interpretación y argumentación de tablas e información relacionada con la temática trabajada. En la actividad 2 deben resolver unas preguntas tipo saber, donde se reconozca cuál es la respuesta y se le dé justificación. La actividad 3 corresponde a la interpretación y solución de ejercicios aplicando las leyes de Mendel, realizando los cruces correspondientes. Muchísimas gracias a todos por estar atentos y que tengan un muy buen día. Gracias a usted, profesora Jamie, por estas orientaciones que le permiten a nuestros estudiantes complementar el trabajo que se viene desarrollando en casa, diferentes actividades. Y pues vamos, como decía el profesor Orlando, calentando motores para lo que será el segundo periodo. Mañana estaremos en punto de las 11, si Dios lo permite, con el área de español con la profesora Claribel Camacho. Ella estará hablando sobre Atrapados en la Jungla, que es el libro que tiene que ver con el municipio de Gigante, de esa expedición que se realizó desde Gigante hacia el río Guayas, en límites con el
el departamento del Caquetá. A ustedes mil gracias por estar allí en la sintonía, por estar pendiente de nuestro espacio. Mañana será otro día y los permite, estaremos aquí, don Joima. Muchas gracias, de Murillo, muchas gracias por estar acompañándonos en este espacio. Feliz día para todos. Muchos años con gran